APAC presenta, con el apoyo cultural de Tradiciones para el Mañana, Federación Ginebrina de Cooperación. Mamacha Santa Remedio, Tanteo Cucucha, Mamacha Santa Remedio, Cuca Mamacha Santa Remedio, Tanteo Cucucha, Soy Enrique Males, quichua imbaya, originario de la comunidad de Quinchuquí. Nací en Ibarra un 29 de noviembre de 1942. Mis padres fueron Carmen Morales y Rafael Males. Fuimos 5 hermanos. De los 5 que hemos quedado, 2. Este es mi relato. Actualmente formamos una comunidad indígena en la ciudad de Ibarra. Estamos asentados en 4 barrios según la clase económica social. Ha sido difícil convivir en la urbe integrados al mundo mestizo, pero a pesar de ello estamos luchando con esa fuerza, esa vitalidad que nos dejaron nuestros padres, nuestros abuelos. Aquí estamos defendiendo la dignidad y la raíz. Estas vivencias que voy a compartir son historias que me nacen contarlas como una denuncia del atropello. Siento que he tenido una fortaleza suficiente para enfrentar esta violencia. Con mi voz, mi canto, mis sonidos y silbidos, mi conciencia, mis ideales y con mi memoria genética. Cuando tenía 5 años de edad, era un niño desnutrido, de trenza negra, azulada, muy larga, con mi calzón, mi camisa y mis alpargates blancos, mi poncho azul y mi sombrero que me cubría de los rayos del sol. Mi madre algún día me dijo que nací de milagro, crecí de milagro. Agradezco a la magia de la vida por esta oportunidad. Mapaguya, Carminguya, Rahuelguya, Taitaguya, Niatucuri, Junimari, Aipipas, Esa armonía en la que vivía cambió a la edad de 6 años, cuando ingreso a una escuela religiosa, en donde me obligaron a cambiarme de atuendo. Me cortaron mi larga cabellera azulada. En vez del sol y la luna me dieron padres nuestros, la risa por el llanto
La amistad se transformó en humillantes castigos en la escuela de los hermanos cristianos. Empecé a rechazar la escuela. Hice lo posible por abandonar esta educación de torturas. Llegué hasta el 4º grado. No soporté los atropellos hechos en nombre de Dios. Para un indígena que le despojen de su atuendo y su trenza en ese entonces era como arrancarle la vida, el alma. A los 9 años recupero la sonrisa, mi cabellera y mi atuendo. Acepté trabajar con mi taita Rafael. Él era un comerciante de animales. Se me otorgó la responsabilidad de comprar ovejas, chanchos, chivos. Recuerdo con mucha alegría los poblados de Atuntaqui, Natabuela, Chaltura, Tanguarín, San Antonio, Caranqui, el ejido de Caranqui, Angochagua, Rinconada y otras más. Fueron los chaquinianes que recorrí y a veces se tomaba difícil cuando los animales en el transcurso de la caminata morían. Y así fue duro, ¿no? Sin embargo, seguí en este trabajo, ¿no?, del negocio de mis padres, ¿no? Me gustaba bastante. Al menos a mí, yo creo que sin la música no podría estar vivo. Mi hermano hizo, pero entre indígenas, ¿no?, hizo un trío junto a don Manuel Pineda y don Segundo Cachiguango. Ellos se presentaban en circos pequeños. Cuanto a mi papá, él cantaba, tocaba bandolín, tocaba la guitarra, ¿no? Incluso en ese disco del Ñanda Mañachi, de los primeros, Ñanda Mañachi, está cantando pues mi papá, sí. En ese entonces yo ya estaba también como que tratando de cantar, sí. Aunque mi papá en este caso no quería que sea música, sí, en verdad. Me sabía esconder la guitarra, sí. Pero un cuñado mío, joven en ese entonces, le había explicado que no es malo. Corazón herido y solo queda el corazón herido. A los 20 años cambié mi atuendo indígena por uno de mestizo. Me corté la trenza y viajé a buscar destino en Quito, donde trabajé de aprendiz de telar, de tejidos, con Segundo Muenala. Sin mi atuendo tenía mayor apertura en la sociedad. Conocí a un joven indígena y formé un dúo denominado Los Dandis. Interpretábamos música de Los Dinámicos, Rafael de España, la nueva canción, o mejor dicho, la nueva ola mexicana. Audicionamos en radios. Había una radio en Ibarra que se llamaba La Voz del Norte. Don Félix, el propietario, que nos había invitado, o mejor dicho, nos dejamos invitar. Entonces fuimos y aprendimos justo 3 canciones. Entonces, como quiera salió de tercio, pero con ese comenzamos, ¿no? Después ya nos tocó El Pasillo. Ya hubo ciertas fallas. Y después ya con el bolero, Te seguiré, terrible. En la mitad estábamos ahí, dándonos las vueltas. Y hasta que este señor Félix nos dijo, Juanbritos, irán a ensayar para que vuelvan acá.
Más adelante formé un trío con los que viajé a Colombia. En Pasto tuvimos mucho éxito en los griles, en donde se desarrollaban espectáculos musicales y tocamos cada noche el No me dejes, avecilla, Si tú me olvidas, Amarguras, Sombras, Lamparillas. Inclusive alguna vez acompañamos a ese gran cantante ecuatoriano que fue Olimpo Cárdenas. Nuestra situación musical y económica estaba estable, pero la parte sentimental era vacía. No tenía seguridad de si me llenaba o no lo que hacía. Simplemente me gustaba cantar. Surgieron a nivel independiente giras internacionales, viajamos a Chile, Estados Unidos. En 1969, don Ernesto nos contrata para hacer una gira nacional en la estampa Evaristo 69. Recorrimos algunas provincias del Ecuador conjuntamente con el trío Los Reales, en esa época de Homero Hidrobo. Con una gran frustración, no sabía qué camino tomar, ya que el trío en ese entonces puso fin a las actividades. Retomé el trabajo del tejido, extrañaba cantar. Y yo le encontré a Enrique en el telar, entonces prácticamente le obligué que nos acompañe, ¿no? Le dije, canta solo, ¿no? Lo mejor que puedes hacer, canta solo, porque ya el tono de su voz, todo eso ya era identificado, ¿no? Pero di mi primer repertorio en el Hotel Quito y canté La vasija de barro, Atahualpa, La canción de los Andes. Había superado ese reto. Retorné a Ibarra y formé un trío al que los llamé Los Tres del Sol, con quienes nuevamente viajo a Pasto. Pero esta experiencia musical no duró mucho tiempo. Era un joven inquieto que continuaba mi búsqueda. Que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes la mujer que yo amo. Una vez más viajo a Chile como cantante solista. Doy un recital de música popular ecuatoriana en el Teatro Municipal de Santiago. Canto en La Moneda para el presidente, compañero Salvador Allende. Conocí a un cantor que me dijo: compañero, tenemos que hacer un canto comprometido de contenido social. Cuando retorno al Ecuador, meses después, se da el golpe de Estado, la muerte del compañero Salvador Allende. Estos sucesos que viví en Chile y que conmocionaron al mundo y los pueblos progresistas fue determinante en mi vida. Es cuando comprendo el mensaje de aquel cantor, también comprendo que había encontrado una de mis búsquedas, el silencio de inconformismo, impotencia y rabia que guardé desde mi infancia, lo transformé en un canto protesta. Es cuando tomo las riendas y grito: es allá a donde debo llegar. A la lucha, campesinos, a la lucha y a la unión, que nosotros somos muchos y uno solo es el patrón. En ese entonces la casa vieja de mis padres sirve como apoyo para desarrollar el trabajo político, cultural y social, y nace la Peña de los Males ahí en Ibarra. Tenía una peña aquí en la casa donde mis abuelitos, y a mí me gustaba mucho cómo él cantaba. Hasta ahora me gusta cómo él cantaba, sus
música socialistas. Muchas veces nos quedábamos los dos hasta tarde, cuando toda la gente se había ido, y nos podíamos a soñar, a pensar cómo podría ser, cómo podríamos buscar cambios, no solamente sociales, sino cambios en la música y en el entendimiento de lo que era la música. En ese lugar fue uno de los pocos donde se hacía difusión cultural directamente relacionada con los problemas que a esa época, te digo, hace 30, 32 años, estaba viviendo nuestro país, ¿no? Donde se veía mayor sojuzgamiento, explotación. Y Enrique era uno de los quizás pocos músicos, cantautores que se apoderaban de los problemas sociales como para tratar de difundirlos, no solamente aquí, sino igual fuera del país. En Quito también se desarrolla este movimiento con la nueva canción a través de la peña Hatari Tambo. Es así como emprendemos un trabajo de comunicación y solidaridad. Habían intercambios artísticos con músicos chilenos, argentinos, mexicanos. A Enrique Mario lo conocemos desde la fundación del Hatari. Estamos hablando desde hace unos 37 años, 38 años, que lo conocemos. A él lo conocí en los festivales populares aquí de la ciudad de Quito, porque el Hatari tuvo una temporada muy buena entre los años 70, 80, en el cual organizábamos festivales a nivel popular en los barrios de Quito. Entonces fue ahí donde conocí a muchos de los compañeros artistas en diferentes disciplinas. Para mí fue una época de profundo aprendizaje, autoeducación, conciencia política, social y musical. Complicidad de las noches, con la sonrisa de los que te aman, con la solidaridad latinoamericana, el canto volverá al hombre. El hombre volverá al canto. En esta misma época formo un grupo llamado Pucará, con el que desarrollo una interesante labor artística con influencia creativa chilena. Esta experiencia para mí no duró mucho. Sin embargo, el grupo continuó con su propuesta e inclusive formaron un elenco de danzas folclóricas. En 1978 formó parte del grupo Ñandamañachi. Interpretaban música y cantos quichuas tradicionales de la región de Imbabura. Estaba integrado por indígenas campesinos que pertenecían a distintas comunidades como Angochagua, Zuleta, Rinconada, Quinchuquí, Peguche, Natabuela, Pimampiro. Con mucho respeto y reconocimiento recuerdo a esos valiosos músicos como don Juan Cayambe y su arpa, don Pedro Tubumbango y su bandolín, don Chilcañán con su violín, don Carlos Perugachi, joven violinista, las voces de Rosa Sandoval, Zoila Saravino, todos eran quichua hablantes. Yo era el único indígena urbano que no pude comunicarme en la lengua nativa. De alguna manera me sentía segregado, pero gracias a los compañeros logré asimilar el idioma. Actualmente entiendo bien el quichua, puedo escribir y hacer mis poemas. Con Ñandamañachi tuve una enseñanza profunda. Llegué a conocer el verdadero significado de la tierra, de nosotros los naturales. Sé que es importante y respeto una vestimenta tradicional que representa a una nacionalidad,
pero al mismo tiempo pienso que la identidad está en el espíritu, en la mente, en las acciones. Hay indígenas con mente y actitud de blanco, hay mestizos con espíritu, convicción y lucha indígena. En 1980 viajo por primera vez a Europa, en donde siento y palpo la explotación de la imagen del indígena. Estaba en auge la migración para comercializar la música. Allá en ese entonces era muy fácil decir ser el último descendiente de Atahualpa. Los europeos lo creían y eso significaba réditos económicos. Gustaba nuestra imagen exótica, la forma de ser, el color de la piel, el cabello, nuestro rostro. Felizmente no permití prostituir mi imagen. Tuve la maravillosa experiencia de convivir y contactarme con instrumentos musicales milenarios. Ejecuté por primera vez más de 100 instrumentos del Museo Pedro Traversari de la Casa de la Cultura de Quito. Ocarinas, pingullos, pífanos, tundas, tuntul, churos, bocinas, piedras volcánicas, silbatos, payas de plumas de cóndor, pingullos de la tibia del cóndor, instrumentos que guardan en sus orificios, en sus notas musicales, en su espíritu, mucha sabiduría. Sentí gran respeto y me transporté desde mi soplido y mi vientre 2000 años atrás, en donde están presentes las historias que nuestros viejos abuelos de pelo, color, de cabuya nos contaron y nos dejaron. Este concierto jamás lo voy a olvidar. Un periodista lo denominó un extraño concierto 2000 años después. Soy un autodidacta de la música y de la vida. No tengo estudios académicos de ninguna clase, pero mi mejor aprendizaje lo conseguí en el transcurso de la vida, en los caminos, los chaquinianes que recorrí, en las enseñanzas de todos esos compañeros que frecuenté, de mi propia convicción, lucha y conciencia y de la fuerza de la Alpamama, de la Madre Tierra. El aspecto que para mí es el más importante de todos es el Enrique Males creador, el Enrique Males que aporta al desarrollo de la perspectiva musical ecuatoriana a través de la creación. Este es un Enrique Males que indudablemente ha llegado a nosotros en su última etapa. Estoy hablando de los 10 últimos años acá, en donde él se vuelve un creador de obras grandes, de obras de una envergadura de tiempo. Por ejemplo, hablo de obras que tienen una duración de 1 hora y más de minutos, y siempre reconociendo el trabajo literario de personalidades como Jaime Galarza. Miro las chozas indias golpeadas por el frío y los feudales. Miro las chozas
Cojo un texto y pongo una guitarra, un bandolín o un guitarrón, qué sé yo, y voy haciendo la melodía. Entonces, claro que tiene que como es empatar entre el texto y la música, ¿no? Y así sucesivamente van haciendo. Es con Enrique Males, aquí en el norte del país, que empieza a darse, diría yo, que por primera vez históricamente en la historia de la música ecuatoriana, una versión verdaderamente genuina y auténtica de lo que podríamos llamar la canción indígena elaborada, la canción indígena no tradicional, no folclórica, la canción indígena con un planteamiento ontológico, existencial, ideológico y político. No lo hace cualquier músico, así sea formado, no sé, en cualquier institución de alto nivel, donde se perfeccione la música, eso no se logra. Yo pienso que Enrique viene impregnado de este arrastre de lo que significa la cultura andina, lo que significan los elementos, lo que significa el sol, lo que significa la luna, lo que significa la montaña, lo que significa la tierra, lo que significa el agua, la naturaleza. Entonces es fundamental entender en estos momentos de transformaciones, es fundamental entender que ahí está nuestra esencia y de alguna manera Enrique viene arrastrando esa esencia. ¿Cómo no voy a recordar mi primera composición musical a Chile cuando se desangra y el compañero Salvador Allende me dice: no me diga, señor presidente, dígame, compañero, a los jóvenes guerrilleros y su largo avanzar, a los chaquinianes floridos que mis pies cansados recorrieron, a esos viejos músicos del ñanda mariachi, a Leonidas Proaño, cuando me invitó a dirigir el Evangelio con mis únicas armas, la guitarra y mi voz, allá en Santa Cruz, entre Marx y una mujer desnuda, en donde personifiqué a Juan Manuel, a la Universidad Salesiana cuando fuimos sitiados por cientos de militares, y en la cúspide del Congreso tocaba mi quipa milenaria, en donde no sabía si era un sueño o una realidad, y el tronar de las balas que terminaron con la vida de algunos compañeros. A esas mamas y taitas que sembraron en mí la fuerza de un cóndor y la poesía de un maíz, ¿cómo no recordar a mis 7 pequeños nietos que son la semilla que dejaron nuestros ancestros a las mamas de mis hijos que tuvieron la fortaleza para procrear? Dedico estos testimonios y mis 40 años de canto comprometido con la vida a mis hijos, a mis nietos, a mis machis, ayllus, a las nuevas generaciones que vendrán, a aquellos ciudadanos del mundo que han sabido recibir mi canto, sencillo pero profundo. Caipimicani, Caimicani, aquí estoy y esto soy. Ñukanchik mashi Enrique Males ashtawan imashina kunangaman llankashpa shamushka pay shinji yuyayta charin paypak shunqu imashina ñukanchik alpa mama sumak alpa mama kan shinallatak sumak urkukunata charinchik millay urkukunata charinchik chay urkukunapak sinchi kawsay paypak shungupi paypa yuyaypi sapiarishka kan chayta ashtawan fukuchishpa katina kangi nishpa nipani. Compañero y, como decirle, como gran líder. Yo siento esto, es mi percepción, cuando yo veo él en pleno acción y cantando, yo siento que la voz sale de otro lado, es como que viene yo qué sé, de la madre tierra. Lo que le diría a Enrique es que ojalá pues Dios
le dé un poco más de vida, de años, como yo también le pido a cada rato al Señor que me dé unos 2 meses más, porque ya me siento un poco cerca. Entonces, como Enrique también está en las mismas condiciones, ya veterano, a ver si el Señor nos alarga un poquito más la vida. Eso es lo que voy a decirle a Enrique. Y tengo mucho gusto que esta entrevista vaya a compartir con lo que él sabe. Le mando un saludo y un abrazo a Enrique Males. Que donde quiera que él vaya, que siempre venga a morir a su tierra. Eso le quisiera decir, porque le aprecio yo. Jesus.